Sí, sí, ha ¿Cómo han cambiado cambiado mucho. las calles? La realidad es que ha sido un cambio de 180 Sí, grados de la ciudad. sí. Hay, yo me acuerdo en el 2011, nosotros estábamos trabajando en la maestría y ya había un programa de Naciones Unidas que decía que había que cambiar las lámparas Sí. halógenas por el tema de la Como contaminación. dura, claro. No, pero además la contaminación visual, hay dos tipos de contaminación y en la contaminación visual es el arco que se provoca, Sí. el cono que se provoca, que provoca, las luces LED obviamente provocan un cono mucho más bajo. La halógena era se veía un mapa de la ciudad con que era un cono, parecía una biosfera y ahora es mucho más chato. Realmente es muy importante que en todos los lugares en todas las grandes dimensiones Sí, podamos sí. llegar a tener ese cambio El porque LED. es fundamental. No solamente por Sí. el consumo, sino también por la disminución del reflejo, que Sí, es clave. tal cual, Es clave tal cual. para el noctambulismo que tiene el Sí, ser humano. sí, sí, cómo cambia la iluminación. Ujú. Vamos a lo nuestro, Lucas Durán, usurpaciones hoy. Sí. Ya vamos con lo Usurpaciones. otro. Sí, Ya vamos con lo otro que tenemos un día muy complejo. Tenemos novedades bueno, políticas, por supuesto, pero vamos con usurpaciones y después ya nos desarrollamos. sí, bueno, en la ciudad se ha desarrollado un caso bastante trascendente en los últimos días por unas supuestas usurpaciones y algunos temas vinculados a los títulos. Hay que siempre recordar que para que uno sea propietario de un inmueble tiene que tener las dos variantes. Tiene que tener el título, que es la Sí, escritura, la escritura. y la posesión. Claro. Ambas tienen que confluir en una misma persona para ser dueño verdadero de una porción de tierra dentro de la provincia. El problema que subsiste principalmente en nuestras sierras de Córdoba, digamos, en la zona más despoblada, Sí. de Sí. Carlos Paz para el norte, y te diría casi hasta Cruz del Eje o aquella zona por allá, perdón. Estamos hablando de que Como zonas grises. son más que grises, existen títulos, pero no existe la posesión. Muchas veces esos terrenos eran adquiridos por gente de otros lugares, por gente de Córdoba, Sí. de Buenos Aires, Santa Fe, o ejercían la posesión durante un tiempo muy corto y después los abandonaban y no venían más. Exacto. O Sí. lo que podía pasar también es que nunca la tomaban a la posesión y solamente tenían el título. Ha pasado muchísimo, de hecho, uno de los trabajos que se viene haciendo muy fino es intentar lo que se llama limpiar los títulos, ver quiénes son los propietarios de esos títulos. Por eso surge y nace en un momento el registro de poseedores. Claro. Eso surge con la idea de ver quiénes son los verdaderos titulares de los inmuebles. Cuando un inmueble, una persona X, ejerce más de una determinada cantidad de tiempo una posesión, pasa a tener derecho a la adquisición de esa posesión, no solamente a través de la posesión, Sí. sino a través del título. Del título. Eso se complementa con lo que se llama un juicio de sucapión. Ahí está. Muchas veces lo que se provoca es que algunos individuos, algunas personas, digamos, se meten o intentan, digamos, violentar esa posesión que tiene alguna persona, ya sea estas personas que tenían el título y nunca la ejercieron, y se meten adentro. El tema es que el delito de usurpación comienza a partir de que la persona se mete adentro del terreno, violentando el derecho, y que a la vez esa persona que se encuentra violada en su derecho denuncie que se ha ejercido esa violencia. A partir de ese momento se inicia, obviamente se configura un delito, el delito de usurpación, que va dependiendo de la gravedad que pueda llegar a tener, de la violencia que se puede ejercer, y depende de un montón de circunstancias, puede llevar desde 1 año a 5 años de prisión, o sea que puede llegar a meterse dentro de una prisión efectiva. ¿Y ha pasado? ¿Hay antecedentes? Y ahora se ha alargado, a ver, en Carlos Paz, digamos, la zona de influencia de Carlos Paz es muy complejo. El tema está muy complicado porque ha habido en los últimos 10 años una catarata de usurpaciones en las cuales la Fiscalía muchas veces lo que hace es declarar las medidas de no innovar. Sí. Eso significa que no se toque el terreno hasta tanto no se defina cuál va a ser la cuestión. Bien. Y después se define quién es el verdadero propietario, quién debe usar o tener el derecho al uso de esa propiedad. Uso. Realmente ahora ha saltado un tema en los últimos tiempos, pero no solo porque va por usurpación, sino por la usurpación
y a la vez una falsificación de títulos que se provoca y un tema un poco más complejo. Si fuera solamente por la usurpación, no creo que hubiera salido de la Fiscalía. Hoy igual la tiene una Fiscalía que es especializada en delitos económicos, que es la Fiscalía del doctor Gravier, que es una de las fiscalías más, digamos, complejas dentro del ámbito judicial, porque son bastante estrictos en las medidas, principalmente en las medidas preventivas. Claro. Se dictamina, claro. tienen, bueno, de hecho, yo creo que todavía no han sido dictaminadas las prisiones preventivas, pero hasta ayer había 14 detenidos en la causa y era una causa compleja, es una causa muy compleja. Lo que tenemos que saber principalmente es que si yo soy tenedor o poseedor de un inmueble, de una porción de terreno, la tengo hace una determinada cantidad de tiempo y alguien violentándonos quiere usurpar esa propiedad, quiere meterse adentro de esa propiedad con el fin de usar esa propiedad y con el fin de tener la posesión de ese bien, nosotros podemos hacer la denuncia dentro de la unidad judicial o dentro de la Fiscalía para que cese ese delito que se está cometiendo y se procede a investigar si hay o no hay delito sobre esa. O sea que la usurpación puede ser tanto si no tenés el título, si no tenés la posesión. O la posesión. Lo que importa en la usurpación es la posesión. Okay. O sea, la posesión. Si una persona tiene la posesión y otra, en el caso de los títulos, muchas veces vos tenés el título y la posesión se supone porque no hay nadie, digamos. O sea, cuando no hay nadie ejerciendo la posesión, se supone que la posesión es del dueño, claro. es del titular del registrado. titular. Pero cuando hay alguien más, ahí se rompe esa presunción y por eso existe el registro de poseedores y existe un montón de actas notariales, un montón de formas para probar que existe esa posesión. Lo trascendente en esto es, yo tengo un terreno en el cual tengo título o no tenga título, ejerzo la posesión, si alguien viene y violentándome podemos partir de me saca el alambrado perimetral. Eso ya es una violación. Okay. Yo necesito, para interrumpir ese acto violento, ir y denunciar la usurpación con el fin de que yo pueda volver a restituirme dentro de la posesión. Claro, de la propiedad. De la propiedad, de la posesión, de poder ejercer los derechos dentro de la propiedad. Hacerme la casa, hacer esto, hacer lo otro. Sí. Recordemos que para que sean plenos esos derechos tienen que pasar 20 años de posesión ininterrumpida y sin violencia. Claro. Que es lo que muchas veces... Que nadie te lo haya reclamado. Exactamente, que nadie se haya metido. Exacto. Y un montón de circunstancias que es por donde se va el juicio de usucapión, que es un juicio declarativo. Solamente se dice que vos sos el dueño. Lo que pasa es que hay que demostrarlo, ¿no? Claro. Tiene todo un proceso bastante Y esto ha extenso. pasado en algunos terrenos de Carlos Paz. Yo, más que en Carlos... Bueno, en Carlos Paz se había dado bastante, pero sí. principalmente ahora se están dando en la zona Parque Síquima. Exacto, toda esa zona de Punilla. Sí, donde más, digamos, la sociedad se va expandiendo y donde más se va expandiendo, más va surgiendo estos tipos de pseudo negocios que terminan siendo negocios para 3 o 4, esa es la realidad. Claro. El resto... Pero hay gente que hace negocios con eso, que juega con eso. Totalmente. Por eso siempre hay que tener cuidado. O sea, yo si estoy por comprar un terreno, ¿qué cuidado tengo que tener? Lo primero que tengo que tener es hacer lo que se llama un estudio de título, Bien. que es, siempre decimos, concurra con su abogado, vaya con... En este caso puede ir también con un escribano, Bien. más allá de que el escribano no le va a certificar que compra el terreno, pero sí le puede certificar la firma, para que se haga un estudio de título. El estudio de título es ver quién es el poseedor, en realidad quién es el titular registral, quién figura en el registro a nombre de esa porción de terreno. Es un trámite muy sencillo que se hace en media hora, el abogado ya lo puede llegar a tener terminado y que sirve muchas veces para ver qué es lo que uno está comprando. Claro. Y es fundamental. Nosotros tenemos varios casos en la oficina en las cuales vienen después. Y te dicen, che, no, porque tal me vendió tal cosa. Claro. Y ya está. Lamentablemente hay que buscar y no es de tal. Y no, muchas veces lo que compran es la posesión, pero cuando van hay otro que está ejerciendo la posesión, que tampoco es el dueño que les vendió. Entonces, hay que ser hay que saber qué se compra. Si compro con título, eso significa que compro con la posibilidad de escriturar o compro simplemente la posesión. Y si compro la posesión, hay que ser muy detallado, muy cuidadoso también. Existe la posibilidad de estudiar la posesión a través de los papeles que le va a presentar el poseedor y saber cuántos años tiene, si sirve la posesión, si es real, que es la clave para determinar
si uno puede o no puede terminar siendo propietario de ese terreno. Porque ha pasado que compran Totalmente, por ignorancia sí, y están sí, usurpando. Sí, o que le compran a Juan y en realidad el que estaba teniendo la posesión era Pedro. Claro. Y cuando uno va al terreno dice, Sí. no, ¿vos quién sos? Pedro te dice, ¿vos quién sos? Fuera. Y ahí puede tener un conflicto que puede llevar hasta una denuncia de usurpación de parte del tercero exacto. a uno mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué se compra y cómo se compra. El delito de usurpación no es un delito muy, digamos, muy punible, pero se puede llegar a tener varios inconvenientes, tanto económicos como, bueno, lógicamente, procesal penal, que puede terminar con los dedos pintados, lo que se llama tradicional dedo pintado del pianito. El pianito. Tocar exacto. el pianito. Claro, y todo el garrón que te comes en caso que hayas invertido en ese terreno, o en caso de que estés viviendo con tu familia y te quedás en la calle. Nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido que sacar a familias enteras. Es terrible. Es tremendo, pero bueno, los titulares, sí. A ver, que tenga o no tenga niños para la justicia no significa nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay mucha leyenda. Hay mucha leyenda. Para evitar, porque si tengo hijos no me pueden sacar. Evitemos la leyenda, consultemos con el abogado. Muchas veces se puede iniciar, hay casos en los cuales la persona tiene la posesión, armó la casa o quizás compró la posesión después de 30 años que la tuvo otra, se hizo la casa que yo, y cuando llega el verdadero titular, ahí se tiene que hacer un juicio de lo que se llama reivindicación y ahí podemos llegar a poder ejercer nuestro derecho de posesión. Pero son muy complejos, son juicios muy complejos, muy largos. Más vale evitar los líos. Sí, son larguísimos, son eternos. Claro, donde los que terminan ganando siempre son los abogados, porque terminan siendo juicios tan largos que cobran que se cobra mucho. Y además se cobra por los valores del terreno. Entonces, claro, y hoy en día son bastante caros. Son caros. Sí. Entonces el consejo más que nada es cuando lo estás por comprar, averiguar. Antes. Porque nos podemos comer un juicio de usurpación nosotros o podemos provocar que ya esté usurpado el lote y nosotros tenemos que hacer todo un trámite tremendo y muy profundo y muy largo para poder ejercer de esa profesión. Igual el delito de usurpación, les recordamos que es la toma en forma violenta de una posesión. Esa es la clave. Entonces, si yo voy a ver el día de mañana, compro y me meto en un terreno, pero no lo hago de forma violenta, no va a existir la usurpación. No va a existir la usurpación. Sí, la forma violenta. Sí, lo importante es la forma violenta, que significa sacar el alambrado, tirar las cosas. Claro. Obviamente que cuando uno se mete y la forma violenta puede ser cualquiera, hasta cortar un yuyo. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado. Una línea muy fina. Sí, es muy fina, por eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Muy bien, bueno, creo que ahora ya podemos pasar, ¿no? Ya cumplimos con el tema que arreglaste con la productora. No, la productora me dijo, primero lo primero y después vamos a lo... Después ya podemos hablar de cuestiones políticas en este año electoral, que estamos con la intriga, lo hablaste con Marcelo vos, que coincidan las elecciones municipales de Villa Carlos Paz el 25 de junio, que ya están establecidas por carta orgánica y que coincidan con las provinciales y finalmente salió el comunicado hoy a la mañana. Salió esta mañana, 11 de la mañana. Así es, 10 y 27 lo publicó en prensa.gov.ar. Yo lo leí a las 11. Bueno. Igual ya todas las redes sociales lo sabían, todos los grupos ya lo teníamos todo clarísimo, pero es como todo, hasta que no sale la voz del interior, nadie confirma la noticia. Claro. Bueno, confirmado que también son las elecciones para gobernador y vicegobernador. Sí, ahí se abre un conflicto legal, que era lo que habíamos hablado la semana pasada con Marcelo. Se contraponen dos principios muy importantes dentro del mismo sistema. Acá lamentablemente, como comparten el día, hay que determinar, y seguramente lo va a terminar determinando la justicia, ni siquiera la Junta Electoral Municipal, sino la justicia provincial, y yo creo que esto hasta el TCJ no para, por cómo viene la historia y conociendo a los güeyes con los que aramos. Porque venimos de al que se votó en el Consejo de Representantes. Exactamente, una ordenanza que también suena hasta un poco conflictivo, la forma en la cual se fue promulgada la ordenanza. Son varias cuestiones las cuales se tienen que meter en un conflicto judicial que va a producirse seguramente a partir de mañana. Hoy ya está habilitada la posibilidad de iniciar un recurso de inconstitucionalidad.
Yo tengo entendido que hay 2 partidos políticos en Carlos Paz que están preparando ya los recursos de inconstitucionalidad para ir en contra de esa ordenanza. ¿Por qué? Porque la ley nacional, las leyes en realidad nacionales y provinciales son muy claras. No puede existir 2 comicios en un mismo día, en un mismo lugar. ¿Eso qué significa? Que más allá que nosotros podamos elegir la cantidad de autoridades que exista, yo recuerdo en el 80, o sea, no lo recuerdo yo, pero recuerdo la boleta de 1983, que era una cosa así, que iba desde el presidente hasta el Tribunal de Cuentas de la ciudad. Ay, no. Era larguísima. Todo el mismo día. Todo el mismo día. Más allá que se pueda votar de esa forma, la Junta Electoral, o en realidad el comicio que tiene preponderancia es el comicio superior. Esto, si fuera el mismo día, por ejemplo, las presidenciales, tendría que ser la justicia federal la encargada de administrar el proceso de justicia, de justicia electoral. En este caso es la justicia provincial porque es la de instancia superior. Más allá que la Junta Electoral en Carlos Paz seguramente va a tener sus cuestiones administrativas, que obviamente tiene una función muy importante, pero no va a ser definitoria. Y eso a la vez significa que la boleta única, la BUS, la famosa BUS, que nosotros, todos los periodistas, abogados y todo, la tenemos, y cada vez se busca que se hace el sorteo, que cómo te ponen, qué cantidad de candidatos, etcétera, etcétera, va a tener que ir incluido, la discusión va a ser si va a tener que estar incluido en una de las columnas, intendente, consejo deliberante y tribunos de cuenta, o va a ir por una boleta separada. Acá hay una cuestión personal, un criterio personal, chocan 2 intereses muy importantes, uno que es la autonomía municipal, que es prácticamente el principio fundamental dentro de la Constitución, de la Carta Orgánica principalmente, y de la Constitución de la provincia es como uno de los principios destacados, y el Tribunal Superior muchas veces ha hablado de la autonomía municipal. Un ejemplo de Carlos Paz fue una vez un recurso de inconstitucionalidad que se presentó, me olvidé el apellido de este chico que es politólogo y periodista también de acá de la ciudad, por la de Defensor del Pueblo, que decía que tenía que ser 35 años, que tenía que tener 40 años. Que ahí el TCJ determinó que como es una norma directamente municipal, la autonomía municipal primaba sobre cualquier otro. Bien. El tema que acá, como existe una ley que es provincial, la Carta Orgánica no puede ir en contra de una ley provincial, ni de una ley provincial ni de una ley nacional. Y los códigos electorales, tanto nacional como provincial, son muy claros. La elección principal chupa la elección secundaria. Claro. Esto que vos decís, el pedido que hicieron por ordenanza al Consejo de Representantes, que fue aprobado, de que sean por separado las boletas, no se podría cumplir entonces. Lo veo muy complejo. Lo veo muy complejo. Tiene que haber un pronunciamiento judicial, y ese pronunciamiento judicial a la vez tiene que ser categórico, porque si no... yo les pongo el ejemplo. Es entrar a un cuarto oscuro, o sea, ¿qué es lo que dice la ley, digamos, traducida? No puede existir 2 urnas, 2 cartas, 2 bus, 2 mesas, 2 padrones, 2 cuartos oscuros. No puede. El mismo día se tiene que haber todo en una misma elección. Esa es la complicación. Claro. Pero también juega el interés político de querer dividirme. Eso es otra historia. Nosotros hablamos de la cuestión netamente electoralista o del código electoral. Claro. Netamente jurídico electoral. A algunos les conviene que se unifique y a otros no. Claramente, o sea, a ver, pongamos un ejemplo. Claramente en Carlos Paz hay uno de los 2 partidos preponderantes que tiene muchísima, y que los 2 candidatos que pueden llegar a ser candidatos tienen muchísima intención de voto. Eso, en una boleta, puede llevar lo que se llama el arrastre, que es muy importante porque el candidato intendente, que quizás en una tradición separada pueda sacar 10, 12, 15, 20 puntos, con ese arrastre que le puede llevar a tener el gobernador, puede ampliar mucho su margen. Y a la vez puede existir que un partido que es simplemente municipal no lleve candidato a gobernador y quede aislado en la boleta y muy separado de la cuestión de digamos, del mano a mano, del tú a tú que se va a dar a nivel provincial. Entonces, esto desde ya va a provocar
muchísimas impugnaciones. Claro, la gente le cuesta mucho aprender a votar. Varias X, entonces, claramente, va a votar muy cruzado y esto puede provocar muchas impugnaciones, puede provocar lo que nosotros decimos que se vicie la voluntad del electorado, en el sentido en que esas impugnaciones pueden traer un resultado distinto al que en realidad el electorado podría haber querido tener en su mayoría, y es extremadamente complejo. Yo creo que eso puede ser un argumento por el cual puede llegar el gobierno municipal a arrastrar una boleta separada. Bien. Pero la realidad es que es muy complejo, y bueno, ya hay jurisprudencia en contra, de que pueda haber una elección separada a la principal. Realmente la municipal no se puede mover, ya está establecida por carta orgánica. Exactamente, ya está establecida. Creo que ahí se empiezan a desarmar algunas cuestiones que hacen a lo estanco a veces, que son las cartas orgánicas. Uno tendría que tener un grado de flexibilidad en el cual podría tener una palanca para obviar este tipo de cuestiones. Pero bueno, lamentablemente ya está escrito, ya está hecho. ¿Y somos la única que considera con...? De carta orgánica sí, por carta orgánica sí. Hay que recordar que los municipios que no tienen carta orgánica o que no superan los 3.000 habitantes, o sea que son ciudades pero que no tienen su autonomía municipal determinada, tienen que convocar dentro de los 60 a los 120 días de la elección. Claro. ¿Eso qué significa? Que yo puedo llevar la elección 30 días antes del 25 de junio, o sea, creo que es el fin de semana del 27, me parece, de mayo. O 30 días posteriores, que es hasta el 22 de julio. Claro. Eso sí lo tengo claro porque es el día ese es el día que se supone que van a ser las elecciones municipales en Córdoba. De Córdoba capital. Van a ir despegadas y la fecha 28 de mayo. 28 de mayo o 22 de julio. Exacto. Dentro de todos esos fines de semana se puede llamar las municipalidades que no tienen carta orgánica o que teniendo carta orgánica no tienen la posibilidad de tener autonomía municipal en el llamado, pueden llamar a elecciones. De hecho, hay una catarata ahora, esta semana empezaron a salir ya, Villa General Belgrano despega la elección, Santa Rosa de Calamuchita creo que también. En Punilla creo que había muchos de los intendentes que estaban viendo cómo despegar la elección. Hay muchos que iban a despegar la elección y después de la elección de ayer dijeron no, mejor la dejamos pegada. Hay mucho, ahora empieza la especulación. Recordamos que el Código Electoral dice que mientras 60 días antes se inscriban las alianzas y 50 días antes se inscriban los candidatos, en los periodos pueden ir, se pueden ir acomodando para ese tipo de cosas. ¿Y el provincial puede cambiarlo en caso? Provincial no se toca. ¿Ya está? Ya está, el decreto, el gobernador tiene la facultad exclusiva para determinarlo, y una vez que lo decretó, ya está, porque automáticamente se dispara el cronograma electoral. A partir de mañana a las 12 de la noche que esté publicado el cronograma electoral, se dispara todas las fechas. Y el derecho electoral, al revés del derecho local o del derecho común, corren los plazos al revés. Desde el día de la elección para acá. Entonces son fatales los plazos. No puede haber interpretación de plazos. Listo. Son estancos y llevan sus fechas. Entonces lo único que podríamos discutir es esta boleta única. Hoy, ¿dónde se pone? Si tenemos dos elecciones. Sí o sí el 25 es. El 25 son. Okay. No hay vuelta. Ahora ver y discutir jurídicamente a ver qué hacemos con el tema de la boleta. Particularmente la veo muy compleja. Verla separada. Ojalá que haya un criterio unificador, porque creo que perjudica a las fuerzas municipales y que hace que no sea ecuánime en una elección. Pero bueno, las reglas del juego son estas, y si no, bueno, los candidatos tendrán que adaptarse a lo que hay, tendrán que ir a la provincia con un candidato gobernador que, bueno, que determinen eso. Ahí se pueden generar otras alianzas. Se pueden generar otras alianzas, se pueden generar otros cruces. Qué divertido. Nosotros que lo vemos de afuera. Ay, van a ser 30 días hermosos. Yo hace una semana que estoy con no fumo más, por suerte, pero estoy esperando así en el despacho, viendo cómo
cruzan los tiros por Para todos lados. nosotros que los periodistas también, Sí. chochos. Pero bueno, vamos Bueno, a y ver. ahora hay que ya pensar en la cobertura especial para el Sí, 25. sí, también ya lo estamos pensando, todo doble. Doble, hay que doble. hacer. Ahora es doble, ahora hay que tener Claro. en todos lados, en la provincia, acá. Claro, para todos Quiero- lados. hay Córdoba más de uno que capital. se va a tener que desdoblar. Yo Sí, ya me lo sí, imagino, sí. algunos periodistas nacionales donde que van a tener que estar Claro. en Córdoba y acá al Y mismo acá. tiempo. Va a estar bueno. Sí. Muy bien, bueno, esto tiene para Te rato, veo Lucas. corriendo. Vamos a estar Vas a corriendo. correr. Voy a hacer correr a un amigo mío también. Sí, sí, sí. Ahí con la cámara Sí, full sí, de acá sí, para sí. allá. Bueno, era hora que Torto el corra Sí, un poco, está tiene bien. que bajar un par Baja de un poco, kilos. sí, dale. Muy bien. Bueno, gracias Lucas. No, Esto por recién favor. comienza. Después Muchas lo podés gracias. seguir hablando con Marcelo Vamos. Arias. Sí, ¿eh? una pena que no, porque... No llegó, estaba en una locución de... Sí, sí, me acá pasó abajo, haber visto de los créditos muy de de la traje. gente. Muy, Claro, viste, estaba muy sí, trajeado. muy trajeado, muy Hubiera elegante. estado bueno, viste, todo traje Sí, hablando. qué elegancia la de Qué Fran. elegancia. Bueno, gracias Lucas. Nos vemos. Hasta el Hasta próximo luego. lunes. Gracias, Sofi. Vamos a Carlos Pasa el Día, ya volvemos.